Ya. Hola chiquillos, bienvenidos a todos a la clase de ABP. Espero se encuentren todos muy bien. Y bueno, recordarles que hoy día partimos con la segunda charla en base a nuestro proyecto que estamos realizando. Así que, ¿cómo están? Pueden escribir en el chat ahí. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a todos. Y bueno, les voy a presentar entonces, si no hay más, a nuestro invitado el día de hoy, a esta segunda charla. Su nombre es Óscar Leal. Si lo encuentran por ahí, está con la cámara mala, así que no les funciona, así que se lo pueden imaginar o recordar la foto del afiche. Óscar Leal, entonces, él es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción, egresado de la UD Conce. Él es patagón. Estudió en Aysén la escuela básica y luego estudió en la D21, me escribió, y claro, la D21 ahora es la Pedro Quintana Mansilla. Antes de regresar a Coyhaique, él trabajó a lo largo de todo Chile. Me dijo que de Talca a Chiloé estuvo trabajando en procesos químicos, en tratamiento de agua, filtros, diseño de plantas de tratamiento, etc. Hasta que regresó a trabajar a Coyhaique, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y luego dar paso a lo que nos motivó a invitarlo a esta charla, que es a la Superintendencia de Medio Ambiente. Hay un dato súper interesante con esto que me escribió, que me dijo que fue el primer y único funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente durante 6 años, hasta que hace muy poco, hace 3 años recién, se instaló la oficina regional. Así que le damos la bienvenida a Óscar, y amigo mío, scout de toda la vida. Y comenzó. Oscarito, ¿estás por ahí? Aló, por ahí sí. Gracias, Nico, por la presentación. Un saludo a todos los profes y a todos los alumnos, por supuesto. Un gusto y un honor estar acompañándolos esta tarde calurosa en Coyhaique. Mira, bien, yo les voy a dar la lata un rato esta tarde, les voy a comentar un poco de lo que se trata, qué es lo que hace la Superintendencia de Medio Ambiente y cómo se relaciona con el plan de descontaminación, y la idea es que después podamos establecer un diálogo donde pudiesen salir ideas interesantes desde esa visión siempre crítica, siempre novedosa, siempre enriquecedora que tienen los jóvenes. Partamos nomás, Nico. ¿Cómo nace la Superintendencia de Medio Ambiente? Nace como nace la institucionalidad ambiental chilena, nace a partir de la necesidad. El 15 de diciembre, ¿cierto?, fue formalmente invitado Chile a ser parte de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es como, voy a hacer la siguiente analogía, es como que yo siempre hubiese querido sentarme en una mesa grande, ¿cierto?, con todos los bacanes, con todos los grandes, con todos los peces gordos. Pero estos peces gordos, evidentemente, estos perros grandes, me pusieron ciertas condiciones para que yo me pueda sentar a la mesa con ellos. Y una de estas condiciones que colocan los países desarrollados es que se igualen las exigencias a las industrias, a las empresas. Es decir, si yo le quiero vender, ¿cierto?, a un país desarrollado, yo tengo que tener las mismas exigencias, o al menos exigencias similares a las de ese país, para poderle vender, porque si no, eso se llama dumping, ¿cierto? Dumping ambiental, y en el fondo yo estoy favoreciendo mi industria propia con regulaciones más flexibles, más laxas, en detrimento de la industria a la que yo le quiero vender. Entonces, para eso, a exigencia, digamos, y a raíz de todas las exigencias que puso la OCDE para que Chile pueda ingresar, es que se comenzó a construir esta institucionalidad, ¿cierto? Y finalmente, con la ley 20.417, se inició la superintendencia. Vamos, Nico. Ya, vamos a hablar un poquitito, ¿cierto?, de qué es la institucionalidad y cómo funciona, y cómo funcionamos nosotros como superintendencia. Otra, Nico. Bien. Vamos a hablar primero de por qué nace y cuál es la importancia de la fiscalización ambiental y de este servicio. Los temas ambientales, los problemas ambientales son transversales.
Y transversales no solamente en Chile, sino que transversales en todo el mundo. Hay muchas situaciones de contaminación, no solamente de aire, sino que en general cada vez el mundo está más sobrepoblado y requieren que en su uso sea racional y para poder asegurar una sustentabilidad a largo plazo, ¿cierto? Nosotros debemos aprender a convivir con el mundo. Desgraciadamente las empresas no siempre tienen la autorregulación que se requiere y por lo tanto los estados, los países necesitan una institucionalidad para ir forzando a las empresas a cumplir la normativa ambiental. Vamos, Nico. En Chile, ¿cierto? Específicamente hay otra situación muy importante y que no solamente ocurre en Chile, sino que además en todo el mundo, que es el empoderamiento social. Este es un elemento tremendamente valioso. Cada vez la sociedad está, por una parte, más preocupada, ¿cierto?, del tema ambiental, está por lo tanto más informada también, es decir, cada vez más a través del fácil acceso a la información que hay en Internet, cada vez los ciudadanos comunes y silvestres, aquellos que no son funcionarios públicos, aquellos que no trabajan en la empresa, aquellos que no están directamente relacionados, pueden informarse rápidamente de sus derechos, de las situaciones, de los conflictos que existen y presionar a las autoridades para que estas situaciones se solucionen. Esto genera también el empoderamiento. Y el empoderamiento de la sociedad, ¿cierto?, requiere que apliquemos... Mira el viejo culiao. Pero ahí mala está entre mierda porque la guacha está calentada con el sobrino de señora. ¿Aló? Parece que hay un audio abierto. Sí. Ya. Ahí atentos Bueno. los chiquillos. Ya, perfecto. Entonces estábamos hablando de que este empoderamiento requiere, ¿cierto?, que existen ciertos elementos. Dale, Nico, por favor. Elementos de justicia ambiental. Dale, Nico, la otra. ¿Bien? Y ahí es donde nacen todas estas instituciones asociadas y que velan por el resguardo del medio ambiente. Especialmente, dale, Nico, la otra. En nuestra región hay varios servicios públicos que tienen relación con el cuidado de nuestro patrimonio ambiental. Está obviamente la Superintendencia, está CONAF, está el SAR, está la Dirección General de Agua, está la Seremi de Salud, etc. Vamos, Nico, con la otra. ¿Ya? Pero la fiscalización no solamente es importante, ¿cierto?, para sancionar, sino que también es una herramienta que le permite a los estados y a las autoridades tomar las mejores decisiones. Vamos, Nico, la otra para empezar a hablar de lo que hace la superintendencia. ¿Qué es lo que hacemos? La superintendencia fiscaliza, en primer lugar, la superintendencia sanciona, ¿cierto? Pero no solamente fiscaliza y sanciona, sino que también tiene zanahoria. Es decir, promueve el cumplimiento de la normativa ambiental realizando lo que llamamos nosotros la asistencia al cumplimiento, ¿cierto? O sea, le informamos a los titulares de cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, y también le informamos, ¿cierto?, a qué se expone en caso de ser descubierto en algún incumplimiento normativo. Nuestras sanciones son muy altas, muy altas. Nosotros no sancionamos en UTAs. Una UTA, ¿cierto?, es la unidad tributaria mensual y que es del orden de ¿cuánto debemos estar? Unos 40.000 pesos, 45.000 pesos. Nosotros sancionamos en unidades tributarias anuales, que son 608.000 pesos más o menos al mes de hoy. Y es la mínima multa que nosotros sacamos. O sea, por un taller, por ejemplo, por una estufa encendida en un local comercial durante el periodo de restricción de PDA, nosotros sancionamos con 800.000 pesos. Si el local es pequeño. Si estamos hablando de una cadena comercial un poco más grande, por ejemplo, cuando estaban las oficinas de EXA, fueron sancionados con 2.400.000 pesos de multa. Al matadero Enducar, por no cumplir la norma de descarga, fue sancionado por 35 millones de pesos. No sé, Pesquera Los Fiordos, por diversos incumplimientos en el territorio marítimo, fue sancionado con 1.800 millones de pesos. 2.000 millones de pesos le cursamos al Toki. O sea, las sanciones de la superintendencia son realmente disuasivas. Y además, ¿cierto?, efectivamente nosotros nos dedicamos también a informar. ¿Qué fiscalizamos en la superintendencia? Fiscalizamos todo eso que ustedes ven ahí, zona de calificación ambiental, normas, etc.
no fiscalizamos todo lo que es medioambiental, sino que fiscalizamos, ¿cierto?, aquello que la ley nos permite fiscalizar solamente. Vamos con la otra, Nico. ¿Ya? Para abordar las fiscalizaciones ambientales, nosotros tenemos un concepto que llamamos unidad, es fiscalizable, no iscalizable, ¿ya? Y la unidad iscalizable, ¿cierto?, es en el fondo es la propia industria, ¿ya? Vamos, Nico, por favor. Quizás es importante para ustedes saber, digamos, cómo se activa un procedimiento de fiscalización. Nosotros podemos fiscalizar o iniciar la fiscalización por 3 medios. Podemos fiscalizar, voy a comenzar de la derecha y termino con la denuncia. Por programas o subprogramas, es decir, nosotros tenemos anualmente un programa que se fija y que define, digamos, qué industrias, qué actividades se van a fiscalizar durante este año. Específicamente para el 2020, ¿cierto? Teníamos 15 empresas, de las cuales hemos fiscalizado ya 14, y esta semana fiscalizamos la última. También podemos fiscalizar de oficio, es decir, cuando la superintendencia toma conocimiento de alguna situación que pudiese ser una desviación a la normativa, ¿cierto? Y pudiese ser de competencia nuestra. Pero también nosotros podemos iniciar una fiscalización a raíz de una denuncia, ¿ya? Y las denuncias las pueden colocar ustedes, cualquier vecino, sin importar, digamos, de hecho ni siquiera hay requisitos de edad, y solamente deben cumplirse un par de requisitos básicos y mínimos. De partida, primero, la denuncia no puede ser anónima, o sea, la denuncia debe identificar al denunciante claramente y debe permitir comunicarnos o contactarnos con el denunciante, lo cual es siempre muy necesario, porque a veces requerimos más antecedentes para saber cuándo ocurrió la contaminación o el hecho que se está denunciando, dónde está ocurriendo, con qué frecuencia, etc. Y las denuncias, ¿cierto?, las deben presentar ante la oficina de la superintendencia, que lo vamos a indicar en las últimas diapositivas. Podemos fiscalizar nosotros directamente como superintendencia, podemos encomendar, ¿cierto?, a otros organismos que tienen competencia ambiental, como los que ya mencioné, SAC, CONAF, DGA, DOH, etc. O también podemos solicitarle a algún laboratorio que realice las actividades de fiscalización. ¿Y qué actividades hacemos nosotros en esta fiscalización? Nosotros podemos hacer una inspección en terreno, pero no exclusivamente. Nosotros también podemos hacer muestreos y mediciones, y también podemos hacer exámenes de información solicitando antecedentes al propio titular, a la propia empresa, o a servicios con competencia ambiental. Y aunque no lo crean, las empresas son bastante transparentes y nos entregan información, y muchas veces hemos sancionado en base a la información que la propia empresa nos entrega. Vamos con la otra, Nico, para hablar un poco de qué ha hecho la superintendencia. El año 2013, en ese gráfico se ven los procesos sancionatorios, ¿cierto?, las fiscalizaciones que se han ejecutado desde el año 2000 hasta la fecha. En rojo está lo que hacía la antigua CONAMA, y en azul está lo que hace la superintendencia, lo que ha hecho la Superintendencia de Medio Ambiente. Y como ven, el aumento de las fiscalizaciones ha sido bastante grande. Y así como también han crecido las sanciones a las que se expone la empresa. Antiguamente la CONAMA podía multar con 500 UTMs. Nosotros, gracias, con 500 UTM era el máximo de la multa que podía cursar la CONAMA. ¿Ya? 500 UTM es del orden de 40 UTAs. Nosotros podemos multar hasta con 10.000 UTAs. Y nosotros podemos multar con ese monto por cada sanción. Es decir, teóricamente nosotros no tenemos límite de sanción. Vamos, Nico, con la otra. Quisiera hablarles un poquitito ahora de cómo fiscaliza la superintendencia y cómo trabajamos, cómo nos hemos ido adaptando a los cambios y cómo hemos estado mejorando la fiscalización, específicamente con el caso de la industria acuícola. En nuestra región, la mayor industria, la industria más grande que tiene la región de Aysén, la que genera los mayores impactos, tanto positivos como negativos, es sin lugar a dudas la salmonicultura. En nuestra región tenemos 727 concesiones de acuicultura otorgadas
Algunas nunca han operado, pero hay otras concesiones que han estado operando en forma permanente. Normalmente hay del orden de entre 250 a 290 concesiones operando simultáneamente en nuestro litoral, solamente en el litoral de Aysén, distribuido, ¿cierto?, en una longitud de 120 kilómetros de isla por 120 por 60 kilómetros de isla. O sea, es una cantidad estratosférica. Y para eso, evidentemente, nosotros necesitamos herramientas. Tenemos herramientas satelitales, no sé si ven ahí abajo al frente, eso es un robot submarino, eso es un ROV, es un equipo que se puede sumergir y nos permite ver cómo se encuentra el sustrato bentónico, cómo se encuentra el fondo debajo de la falsa jaula. Esto a propósito del alimento sin consumir que cae al fondo, que cae a piso, ¿cierto? A propósito de la feca de los salmones y que va generando una condición de anaerobiosis si el sector donde se ubica la concesión acuícola no tiene la suficiente oxigenación y el suficiente recambio. Ahí estamos con los colegas de Senapesca y de la Armada también, que nos proporcionaron el transporte para ir en esa campaña a fiscalizar un par de centros de engorde. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos a ver, esta es una imagen, yo te lo voy a poner un ejemplo de lo que hace la superintendencia para fiscalizar los centros de engorda. Un elemento que es importante cuando se fiscaliza un centro es que el centro esté ubicado dentro de la concesión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos fiscalizar 700 concesiones en un área de 120 kilómetros, repartido en miles de islas? Bueno, para eso utilizamos ciertas herramientas satelitales, ¿ya? Lo que tenemos ahí en esa imagen, ¿cierto?, es en la zona de la península de Taitao, podemos ver de abajo arriba, ¿cierto?, la laguna de San Rafael, el río Exploradores, y arriba, y ahí está marcado el fiordo Kupland, que aparece de arriba con letras negras. Vamos a ver una ampliación del recuadro rojo. Nico, dale, por favor. Esto es una ampliación del sector de la punta Agarrado. Esa cosita como flecha que está ahí es punta Agarrado. Y si ustedes, me imagino que se puede ver bien, si ustedes ven unos rectángulos azules, esos rectángulos azules son concesiones marítimas, ¿ya? En este caso específico, todas esas concesiones que se ven ahí pertenecen a la industria Kupkeland, ex Kupkeland, actual Cook Aquaculture, que Kupkeland fue comprada por capitales noruegos, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo fiscalizamos nosotros específicamente la ubicación. Yo puedo ver la ubicación de cualquier centro, pero vamos a ver específicamente la del 110.226. Nico, dale la que sigue. Aquí vemos en una imagen satelital, por ejemplo, son herramientas que están a disposición. Vuelve atrás, vuelve una atrás, por favor. Si podemos, a ver, no sé si, justo arriba de la puntita de la flecha, arriba hay un istmo, ¿ya? Entre las dos bahías hay un istmo, ahí, exactamente, ¿ya? Y en ese istmo, en la bahía que se encuentra a la derecha de ese istmo, hay una base, que es la base de Cook para abastecer y para servir a todas estas concesiones marítimas. Desde ahí, ¿cierto?, llevan alimentos, llevan los operadores y operan los centros de engorde que están en ese sector que se llama el fiordo Kupkeland. Este fiordo es súper importante porque es la puerta de entrada a la bahía San Rafael, al Parque Nacional San Rafael. Ya, vamos con la siguiente, Nico. Oscar. Dime. ¿Te puedo hacer una consulta? Lo que pasa es que de repente aparecen algunos conceptos que quizás podríamos como de repente detenernos. Por ejemplo, mencionaste dos que ahora son Istmo y Bahía. Quizás podrías diferenciarlos para que se vayan como conectando con todo lo que va relatando. Por favor. Sí, claro. Bueno, el Istmo, ¿cierto?, es la puntita de flecha que tenemos abajo es una península, ¿cierto? El Istmo es esa porción de tierra que conecta una península con el resto de tierra firme, ¿ya? Hacia arriba tenemos tierra firme, hacia abajo tenemos la península, y ese cinturón estrecho, ese es el istmo, ¿ya? Y a ambos lados tenemos bahías que en este sector además están rodeados de fiordos, que es el fiordo Kupkeland a la derecha, ¿cierto?, y el fiordo Elefantes que está a la izquierda. Ese sector que aparece marcado como Exploradores, en realidad no es una bahía, sino que es la desembocadura del río Exploradores, que desagua el glaciar Exploradores. Ustedes pueden llegar ahí desde Puerto Tranquilo,
70, 80 kilómetros hacia el oeste. Vamos, Nico. ¿Ya? Bueno, y estas imágenes satelitales, por ejemplo, nos permiten ver, tenemos a la izquierda, ¿cierto?, la imagen del fiordo, del istmo, y si vemos en detalle el cuadro amarillo, podemos ver la imagen satelital. Esta imagen satelital es del año 2016, ¿ya? Pero ya muestra las instalaciones de la base que tiene Cook en ese sector. Así como podemos ver esas imágenes, podemos ver también piscicultura y otras instalaciones que pudiese instalar alguna empresa en algún sector del archipiélago de los Chonos. Ahora, nosotros específicamente, ¿cierto?, lo que nos interesa es verificar cómo están operando los centros de engorda. Entonces, utilizamos para eso imágenes satelitales. Vamos a la siguiente, Nico, por favor. Esas son imágenes satelitales que utilizan un espectro infrarrojo. ¿En qué consiste esto? Tenemos un satélite, ¿cierto?, que está pasando por encima, el Sentinel, que pasa por encima de la Tierra, da muchas vueltas, ¿cierto?, y envía una señal, en este caso son señales infrarrojas, que rebotan sobre el suelo, son recaptadas nuevamente arriba por un sensor, y esta grabación es periódicamente transmitida a la Tierra. Esta señal que viene de rebote es traducida por programa, digamos, donde traduce cada uno de los píxeles que viene de vuelta, y estos programas le dan cierto color para interpretar qué es lo que podemos, qué es lo que estamos viendo a través de las nubes. La gracia de este espectro infrarrojo es que puede atravesar las nubes, y a diferencia de la imagen anterior, que es una fotografía satelital, esta imagen satelital de espectro infrarrojo es independiente de la cobertura nubosa. Entonces puede que esté nublado 3 meses, pero yo igual puedo ver dónde están posicionadas las estructuras de los centros de engorda. Específicamente en esa imagen que ustedes están viendo, ¿cierto?, está marcado ahí en naranjo lo que era la base Coquelin, ¿cierto?, al costado del istmo que habíamos mostrado, y un poquitito más abajo tenemos el famoso centro 110.226, que está marcado como una manchita amarilla. Vamos a ver ahora una ampliación de esa manchita amarilla. Esa es la imagen, ¿ya? Y esa es una imagen satelital que fue obtenida el 30 de octubre, o sea, hace 3 días, ¿ya? A las 12 de la noche, ¿cierto?, cuando pasó el satélite por aquí arriba. Y nosotros podemos ver en esa manchita, ¿cierto?, que el recuadro blanco es la concesión de acuicultura, el recuadro naranjo, el círculo, ¿cierto?, rojo que rodea, es lo que se llama una zona buffer, y que puede significar que hasta esa tolerancia eventualmente se le podría dar a la estructura, porque estas mediciones no son 100% precisas. Siempre hay siempre que uno hace una medición con cualquier tipo de instrumento, hay una cierta tolerancia, hay una cierta incertidumbre. Y esa es la incertidumbre que se aplica a estas imágenes satelitales. ¿Todo esto para qué? Todo esto finalmente es para iniciar algún proceso sancionatorio. Vamos con la siguiente, Nico, por favor. Ahora, hay una cosa que es importante aquí tener en cuenta, ¿eh? La superintendencia no es una máquina de recaudación fiscal, porque todas las sanciones que cursa la superintendencia, todas estas millonarias sanciones, no van al bolsillo de la persona afectada, sino que van a beneficio fiscal. Por lo tanto, a nosotros lo que nos interesa es que la normativa se cumpla. Y ojalá no tuviéramos que cursar sanciones. Ojalá la empresa, ¿cierto?, se comportara de tal manera que fuese innecesaria incluso la fiscalización. Pero para estimular el cumplimiento de la normativa ambiental, para incentivar o desincentivar el incumplimiento, es que nosotros utilizamos muchas herramientas. Dentro de eso, ¿cierto?, partimos desde abajo hacia arriba, ¿cierto?, con planes de prevención, hacemos corrección temprana, enviamos cartas de advertencia, hay amonestaciones incluso, y de arriba, finalmente, en la cúspide de esta pirámide, están las sanciones más onerosas, están los garrotes más grandes, que es la clausura o el cierre de las instalaciones. ¿Ya? Vamos con la otra, Nico, por favor. Y los cierres nuestros, no sé, parten hemos cerrado y hemos clausurado prácticamente todo tipo de industrias y hemos sancionado
todo tipo de industria, minera, por ejemplo, Pascualama se cerró porque fue la Superintendencia de Medio Ambiente quien inició una fiscalización, y finalmente las sanciones que se cursaron, ¿cierto?, obligaron al cierre del proyecto. Freirina, Chanchiguías, qué sé yo, Maricunga, Quintero Puchuncaví, etcétera. Hay una serie de... donde hay conflictos ambientales grandes, está la superintendencia y está actuando con todo el poder, con todas las herramientas que nos brinda la ley y nuestra normativa. Vamos con la siguiente, por favor, Nico. Para entrar ya definitivamente a hablar de lo que es el PDA de Coyhaique. El PDA de Coyhaique, ¿cierto?, ha tenido dos instrumentos. El primer instrumento fue el DS46, que tenía una restricción al material particulado de 10 micrones, y después se actualizó con el decreto número 7 del año antepasado, y que se realizó en base a mediciones de material particulado. Eso es exactamente, es el PDA, Javier. Es el PDA de Coyhaique, que técnicamente es un plan de prevención y de descontaminación ambiental, conocido como PDA simplemente. Nicole, pásame tu pelo. Perfecto. Entre uno y otro son muy parecidos, ¿ah? La única diferencia es que el PDA 2,5 es un poquitito más exigente. Ahora, el PDA no se aplica a toda la comuna de Coyhaique, sino que se aplica al interior de lo que nosotros llamamos el perímetro de la zona saturada, que es el perímetro que está marcado en este polígono marcado con líneas rojas, ¿ya? Y se aplica al interior. No se aplica solamente dentro de la ciudad de Coyhaique. Ojo que las restricciones se aplican, por ejemplo, a todo lo que es el sector del Verdín, todo lo que es el sector de Pampapinué, gran parte de lo que es el Claro. Si pueden ver ahí, se ve el Teniente Vidal, y todas las parcelas que están, ¿cierto?, entre el Teniente Vidal y el río Simpson también quedan afectadas, ¿ya? Así como también gran parte de las parcelas que están hacia Cerro Negro. Y prácticamente todo lo que sale hacia Coyhaique Alto. Vamos a la siguiente. El objetivo de la fiscalización, ¿cierto?, finalmente es velar por el cumplimiento de la normativa y finalmente, ¿cierto?, descontaminar el aire de Coyhaique. Y aquí podemos conversar muchísimo respecto de si es eficiente o no es eficiente, y es finalmente la consulta que les quiero dejar planteado. Las autoridades definieron en su momento, ¿cierto?, un plan de descontaminación en base a 4 pilares o 4 medidas estructurales. Nico, por favor. Las medidas estructurales, ¿cierto?, son esas 4, es decir, hay unas medidas que hablan del reacondicionamiento térmico. Ustedes seguramente han escuchado hablar de las postulaciones, al reacondicionamiento, que consiste, ¿cierto?, en reemplazar la aislación de una casa por aislación de muchísima mejor calidad en un estándar realmente altísimo. Pero obviamente para que este reacondicionamiento, ¿cierto?, pueda ejecutarse, deben cumplirse ciertos requisitos, porque además el reacondicionamiento es prácticamente cubierto en su totalidad por el Estado a través de unos fondos de la Seremi de Medio Ambiente. Aquí aprovecho de aclarar, yo trabajo en la Superintendencia de Medio Ambiente, que es distinto, muy distinto a la Seremi de Medio Ambiente, y completamente distinto al Servicio de Evaluación Ambiental, que son nuestros servicios hermanos. La Seremi de Medio Ambiente es el organismo encargado de implementar políticas públicas, de estudiar las normas, de modificar las normativas, de hacer educación ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental evalúa y aprueba las resoluciones de calificación ambiental, da los permisos ambientales para que los proyectos se puedan evaluar. Y la Superintendencia es el organismo fiscalizador, ¿cierto? Es como el brazo armado, somos como los malos de la película que nos dedicamos exclusivamente a fiscalizar y, bueno, también a hacer un poco de promoción de cumplimiento de educación. Entonces hablábamos del reacondicionamiento térmico, que era uno de los pilares que se propusieron. Después viene el mejoramiento, ¿cierto?, de la leña y la diversificación de la matriz. Este es un tema súper importante, que podemos conversar mucho si las medidas que se han tomado no son las más eficientes. Hay algunas restricciones al uso de leña que las fiscaliza la superintendencia y que vamos a ver más adelante.
también está la sustitución de leña, y aquí básicamente la medida quizás más importante y más conocida es la de recambio de calefactores. Inicialmente, por alguna extraña razón, se produjeron recambios de calefactores a leña por calefactores a leña, de mejor calidad. Se alcanzaron a ser muy pocos, del orden de, no sé, menos de 100. Y de ahí para adelante, todas las sustituciones que se han hecho son por otro tipo de calefacción que no sea la leña. El objetivo es desincentivar el uso de la leña y proponerle a las personas que puedan que se cambien, que utilicen pellet, parafina, gas, electricidad, cualquier cosa que no sea leña. Y para eso el Estado también le subsidia un calefactor, por ejemplo, a parafina, que tiene un costo en el comercio de 600, de 800.000 pesos, con instalación puede llegar quizás fácilmente al 1.000.000 de pesos, y las personas pagando 30.000 pesos se quedan con su calefactor eléctrico. La idea es que estas sustituciones, ¿cierto?, estos reemplazos de calefactores no terminen en la Feria de las Pulgas en Coyhaique, ¿cierto?, o por ahí vendiéndolos en Facebook, ¿no? Que se utilicen efectivamente porque la idea de esto es reemplazar una estufa a leña por una estufa a gas o por una estufa de otro combustible. Finalmente, hay un pilar también de educación y difusión que está a cargo, evidentemente, de la Seremi de Medio Ambiente. Vamos con la otra, por favor, Nico, para empezar a hablar ya un poco de lo que hace la superintendencia específicamente. Para fiscalizar el plan de descontaminación de Coyhaique, hay que tener claro que hay un periodo que se llama el periodo GEC, o el periodo de gestión de episodios críticos, que va desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. Ya estamos fuera. Y este periodo, ¿cierto?, tiene ciertas restricciones. Dentro de esas restricciones, hay restricciones al uso de la leña, especialmente en locales comerciales y en servicios públicos. También hay prohibición de quemas agrícolas y prohibición de quema de basura. Específicamente lo que la Superintendencia de Medio Ambiente fiscaliza, ¿cierto?, es la prohibición de calefactores a leña en servicios públicos y en locales comerciales. Y es así como hemos logrado ya sacar del orden de 150 estufas, por lo menos, de circulación. 150 estufas a leña que estaban en locales comerciales y que no pueden ser utilizados. Ahora, la norma dice que no se utilicen, no dice que no puedan existir. ¿A qué voy a esto? A que puede que alguien tenga una estufa a combustión lenta, una estufa a leña, y puede tenerla en su local comercial, pero no la use entre abril y septiembre. De abril a septiembre, apóyese con otro tipo de calefacción, con gas, con parafina, han habido incluso campañas orientadas hacia el comercio, para que el Estado, a través de la Seremi de Medio Ambiente, les pague la mitad del costo de la calefacción de su local comercial. De abril a septiembre pueden tener la estufa a leña, pero la tienen que tener apagada. Si no, nosotros les vamos a pedir que la saquen, como lo se ve ahí en esas dos imágenes, por ejemplo. Esa es una fiscalización que hicimos en una más arriba, por favor. Esa es una fiscalización que hicimos en la radio Ventisqueros, donde ellos tenían una estufa a leña y tenían la leña y todo al lado. Nosotros fuimos a fiscalizar el 2019, ¿cierto?, el 18 de junio. Le dijimos, señores, ustedes tienen que sacarla o van a ser sancionados. Por favor, la otra imagen. Y fuimos a la semana siguiente y la estufa a leña ya no estaba, y había en su reemplazo estufas a gas y estufas a parafina. Eso es lo que nosotros llamamos corrección temprana, y finalmente es lo que busca. Eso es lo que nosotros buscamos. No queremos sancionar, queremos que la normativa se cumpla. Y es una normativa que tampoco hemos escrito ni construido nosotros, sino que a nosotros exclusivamente nos corresponde fiscalizar que esta norma existe y se cumpla. Tenemos también, ¿cierto?, algunos procesos. Estas imágenes, por ejemplo, que están ahí, son la voy a decir con nombre y apellido, de repuestos de estanque, que mantiene una estufa a leña. De repuestos de estanque definitivamente está en proceso sancionatorio, porque ellos no quisieron apagar su estufa a leña. Dijeron que tenían razones culturales, que había un sentimiento de arraigo con el calor de la leña, y que no la podían apagar porque había una viejita que trabajaba ahí, que le gustaba ver leña, y bueno, perfecto.
ténganla encendida, pero la vamos a sancionar. Tenían un montón de calefactores en muchos otros lugares, pero la leña no la pagaron, por lo tanto, se fue a sanción. Vamos por lo siguiente, por favor. También, ¿Sí? Sí. y así como hay empresas que no cumplen, también hay muchas empresas que cumplen. ¿Qué es lo que nosotros hacemos específicamente con el tema de la leña? Los vendedores de leña tienen algunas responsabilidades. Dale, por favor, Nico. Nosotros también fiscalizamos la calidad de la leña que se vende en Coyhaique y que comenzó a fiscalizarse recién este año, ¿ya? Porque este año, pese a que dale con la otra también, por favor. Y dale la siguiente para pasar a la otra. Dale. Pese a que gracias. Pese a que el plan de descontaminación fue promulgado en 2018, pero se dio un plazo de 1 año para que los comerciantes de leña se preparen, tengan leña seca y dispongan de un xilo-higrómetro. Xilo-higrómetro se escribe con X, xilo-higrómetro, es un instrumento que permite medir la humedad de la leña a partir de la conductividad. Es una medición indirecta de la humedad de la leña. Dale la siguiente, por favor. Y el plan de descontaminación, en su artículo 5, ¿cierto?, impone 2 obligaciones a los vendedores de leña: que vendan leña seca, es decir, leña bajo un 25% de humedad, y que vendan y que dispongan de un xilo-higrómetro. Un xilo-higrómetro es un equipo que, el que nosotros utilizamos, que es un equipo calibrado, robusto, profesional, cuesta del orden de 800.000 pesos. Pero si se compra en AliExpress, cuesta 8.000 pesos. Y si lo compran, hay unos equipos de bolsillo que venden en Amesti que cuestan 20 lucas. Y a nosotros nos han llegado facturas de comerciantes que han comprado y cuestan del orden de 15, 16 lucas en algunos. O sea, un xilo-higrómetro, en el fondo, no es un instrumento caro, no es un instrumento privativo, ¿cierto? Y que es de gran ayuda porque le permite a la persona que va a comprar leña especialmente poder verificar la calidad de la leña que está comprando. Nosotros no podemos estar en cada una de las transacciones de leña que se realizan en Coyhaique. Por eso la obligación es que este xilo-higrómetro esté a disposición, que cualquier cliente que va a comprar leña, evidentemente primero que verifique que si le están vendiendo 3 metros, sean efectivamente 3 metros, y que no le vendan una camionetada, ¿cierto?, de leña, haciéndoselas pasar como que son 3 metros, cuando en realidad son 1,8 metros. Es un cálculo matemático muy sencillo la ubicación de la leña. Y además además de eso, tienen que verificar que la leña esté seca, y para eso, ese comerciante de leña debe tener un xilo-higrómetro. Si no tiene xilo-higrómetro, se comunica con la Superintendencia de Medio Ambiente y nosotros lo vamos a fiscalizar. Por favor, la siguiente, Nico. ¿Cierto? En resumen, estas son las obligaciones para los comerciantes de leña. Vamos, dale otra. Y ya, ¿cierto?, para ir terminando, hay algunas restricciones que se aplican entre abril y septiembre. No usar calefactores a leña en comercios o en locales, en servicios públicos o en oficinas municipales. Cuando nosotros hablamos de servicios públicos y oficinas municipales, hablamos también de las oficinas o cuarteles de Fuerzas Armadas, de Carabineros, investigaciones, etc. De hecho, estamos haciendo un estudio para ver si podemos extender esa aplicación a las casas fiscales que se utilizan en Coyhaique. Pero está todavía bajo análisis porque es un tema delicado, un tema legal, más que un tema político, es un tema legal. Vamos a la otra, por favor. De ahí te contesto, Mayra, que me parece interesante su pregunta. Perfecto. Y así como existen ese tipo de restricciones a los comerciantes de leña y a los locales comerciales, también hay algunas restricciones que se utilizan y que se aplican en los domicilios particulares. Si estamos en alerta ambiental, solamente se puede utilizar un artefacto leña por vivienda. Y en caso de que esté, ¿cierto?, además en preemergencia o emergencia, ese único artefacto leña por vivienda no debe emitir humos visibles. Esta es la parte más difícil, definitivamente, de fiscalizar en el PDA, ¿ya? Hay que enseñarle a la gente a usar los calefactores a leña. La gente cree que
Y yo me incluía dentro de eso cuando yo usaba leña. ¿Ya? Cuando existe la tendencia, ¿cierto?, a encender la estufa a leña, llenarla de palos y después cerrarle el tiraje. Y de esa manera no se calienta más. El palo probablemente, o la carga de leña, te va a durar más tiempo, pero en el fondo estás haciendo carbón, tienes una combustión incompleta. Como tienes una combustión incompleta, entonces por el ducto de evacuación de los gases de combustión no está saliendo solamente CO2, sino que además está saliendo alquitrán, está saliendo hollín, están saliendo mercaptano, una serie de elementos que son los que finalmente contaminan. Si fuese una combustión completa, solamente saldría gas, solamente saldría CO2. Y el CO2 no se te pega en los pulmones, ¿cierto? No genera ninguna complicación, fibrosis, ni ninguna de las complicaciones que acarrea el humo. Por lo tanto, la forma más eficiente y más saludable de utilizar una estufa a leña es utilizarla con el quemador, con el regulador del cierre, con el regulador del tiraje, ojalá en la mitad. Siempre haya, lo importante es que siempre haya llama viva. Si ustedes ven solamente brasas, es porque están haciendo carbón. Y haciendo carbón es porque afuera tienen una humareda del porte de un buque. Que claro, ustedes dentro de la casa no lo ven, pero sus vecinos sí lo están sintiendo. Bueno, y el uso de un calefactor a leña por vivienda también es difícil. Es difícil porque todo el mundo quiere respirar aire limpio, pero nadie quiere apagar su estufa cuando hace frío. En caso de que haya algún incumplimiento o que ustedes tengan alguna duda, consulta o quieran hacer cualquier denuncia, ahí aparecen nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico. Nosotros estamos ubicados en 21 de mayo, 702. Estamos a media cuadra del Macutito, hacia abajo, frente a media cuadra de los colombianos también, así que es muy fácil de ubicarnos. Eso, Nico. Vamos con la última y con eso ya cerramos. Esa es la invitación que yo les quería dejar planteado y no sé, profesores, quedo a su gentil disposición. Yo creo que podríamos comenzar con las preguntas, ¿no, chicos? Vi pasar varias preguntas. Tenemos preguntas de Mayra, que fue la primera, dice, ¿y qué tiene si la leña no está seca? Si igual se puede picar y dejar secar. Ya, perfecto, muy bien. Mira, lo que nosotros sancionamos es la venta de leña húmeda. Nosotros no nos vamos a meter a las casas particulares a verificar si la leña que ustedes están usando en su casa está o no está seca. Nosotros entendemos que es responsabilidad de cada uno, si compró leña seca, mantenerla en condiciones tales que se mantenga seca. O sea, ¿para qué voy a comprar leña si después la voy a dejar bajo la lluvia? O sea, no tiene mucha lógica, ¿ya? Pero efectivamente, la mejor manera de asegurarse que vas a tener leña de buena calidad para quemar en el invierno es, primero, en lo posible. Yo sé que no todas las casas se puede, pero hacer lo posible para comprar leña lo más temprano posible. Ojalá en enero, ojalá en febrero, porque además de que están comprando leña seca, van a comprar leña más barata. La leña es mucho más barata en esa época. Y ojalá, incluso si compran antes de Navidad, los leñeros andan apurados buscando y haciendo plata para comprar los regalos, así que es probable que encuentren todavía incluso mejores precios. Entonces, como recomendación, traten de comprar leña lo más temprano que puedan, píquenla, y si no la pueden picar, por lo menos apílenla bajo techo, y con eso ya les aseguro de que cuando llegue el invierno, la parte dura de invierno, mayo, julio, van a tener leña de muy buena calidad, y no van a estar gastando la energía calorífica de la leña en evaporar el agua que tiene la leña, sino que toda esa energía calorífica del trozo de leña se va a quedar dentro de su casa, no se va a ir como vapor de agua por el ducto de escape. Javiera pregunta, ¿por qué no regalaron cocinas completas en vez de las combustibles a pellet? No, perdón, sí, combustines a pellet. Porque dijo que las cocinas completas... Me confundí. Porque dijo que las cocinas completas solo producen CO2. A ver, mira, eso es una pregunta que probablemente podría responder la Ceremi
que podría responder quizá la Seremi de Medio Ambiente. ¿Ya? Nosotros no tenemos nada que ver con el tema de los recambios. Pero cuando hablamos de cocina completa, estamos hablando de esa cocina que se utiliza para reemplazar la cocina de cocinar, no la estufa, ¿cierto? ¿Eso es lo que entiendo? Yo creo que tiene más relación con la combustión completa y la combustión incompleta, que tenía que ver con el concepto. Que recordar que la combustión completa solamente produce dióxido de carbono y la combustión incompleta genera el material particulado, el dióxido de carbono, etc. Claro. Mira, lo que pasa es que en esas primeras, en los primeros recambios, que creo que fueron, no sé, si no de 40 o 50 estufas que se cambiaron, que cambiaron leña por leña, las nuevas estufas a leña tenían un diseño tal que era imposible ahogarlas completamente. No se les podía cerrar el tiraje para ahogarlas. Por lo tanto, siempre, aunque yo pusiera el tiraje en cero, en el mínimo, estaba construida de tal manera de que tenía unos hoyitos por donde siempre iba a entrar aire. Entonces, eso era ya una mejora respecto de la otra fábrica de carbón antigua. Eso, no sé si... El primer recambio fue combustión a leña por combustión a leña más eficiente. Afirmativo. Afirmativo. ¿Alguna otra duda, chicos? No veo el chat. No, no hay más duda. Yo quería hacer una consulta. El instrumento, Oscar, que mencionaste es silómetro o silohigrómetro. ¿Cómo era? Silohigrómetro. Perfecto. Xilo de madera, higrómetro de medidor de humedad. ¿Y ese cómo se accede? Solamente, bueno, tú decías la recomendación que los muy baratos tampoco son muy efectivos, pero ¿cómo podría acceder la gente a poder medir de alguna manera la humedad de la leña? Bueno, cada vez que ustedes compren leña, su vendedor de leña debería tener un silohigrómetro. Si no lo tiene, nos lo pueden denunciar y nosotros lo vamos a fiscalizar y le vamos a dar un plazo también para que lo compre. Si no lo quiere comprar, bueno, ahí vamos a sancionarlo. Oscar, yo tengo una duda. Con este plan de descontaminación, en un panorama muy optimista donde la comunidad de Coyhaique aprende a optimizar el funcionamiento de sus calefactores, somos responsables y conscientes y compramos leña seca. Los que podemos cambiarnos, nos cambiamos a energías alternativas o complementarias. ¿Se ve que se podría descontaminar Coyhaique o la leña va a seguir siendo un problema permanente hasta llegar al punto, por ejemplo, de su prohibición para solucionar este gran tema? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve tu organismo? Mira, a ver, es absolutamente imposible erradicar el 100% de la leña en Coyhaique. ¿Ya? Y hay una razón que es súper lógica. Hay gente para la cual la leña es prácticamente gratis. Una familia en Coyhaique gasta en promedio al año del orden de, a ver, si lo vemos en leña, 20 metros cúbicos es lo que gasta una persona normalmente en un año para una estufa. 20 metros cúbicos a 30 lucas, supongamos que estoy comprando muy bien, pero entre 30 y 35 lucas. O sea, gastamos entre 600 y 700 mil pesos al año en calefacción. Obviamente en los meses de invierno se gasta el triple de lo que se gasta en los meses de verano. Aún así, hay personas para los cuales la leña prácticamente no tiene costo, es el costo de irle a buscar al campo, o de irle a buscar al campo de su tío, de su amigo, de su pariente, de su abuelo. Por lo tanto, para ese tipo de personas, para ese perfil, para ese porcentaje de gente, va a ser siempre va a ser más eficiente, más barato usar leña. A esas personas lo que hay que hacer es enseñarle a quemar leña de buena calidad. Para el resto, para aquellas personas que tienen que comprar la leña, y que tienen que comprar la leña a un precio real, a un precio comercial, evidentemente la alternativa del recambio va a ir motivada, por el costo, pero también va a ir motivada en algunos casos por su preocupación, por su interés en descontaminar, ¿cierto? Y tener un mejor aire. Ya hay personas que estarían dispuestas a pagar 100, 200, 300 mil pesos más al año,
y por usar, no sé, calefacción eléctrica, calefacción a gas, algún tipo de combustible, no sé, y en base a la comodidad que eso pueda significar, en base al aporte que ellos puedan hacer de manera altruista, descontaminar Coyhaique, etc. Pero hay un gran porcentaje que se va a ir cambiando simplemente por un tema de costo. Por ejemplo, y le voy a dar mi caso personal, yo me cambié a parafina. Y en mi casa, yo vivo en una parcela y instalé parafina. Tengo toda estufa de parafina. Y estoy gastando del orden de 100.000 pesos más, creo, que cuando usaba leña. Pero me olvidé de que el camión, que picar leña, que ordenar leña, que tener una bodega, que tener la leñera, que toda la basura que significa, que todas las arañas que entran, que todo el cacho que significa tener leña, es tan simple como presiono un botón y tengo calefacción en 15 minutos. Y no tengo que esperar, ¿cierto?, a la media hora o la hora para que la estufa se caliente y tener la casa agradable. Más encima, las estufas ahora yo las puedo programar. Entonces, si yo quiero, las programo a las 7 de la mañana, a las 8 está toda la casa calentita, a la temperatura que yo quiero. Tiene una enorme cantidad de ventajas el usar tecnologías distintas a la troglodita estufa leña para calentar una casa. Ahora, yo y vuelvo a insistir, este es un tema, digamos, que nunca la leña nunca la vamos a eliminar de Coyhaique, pero sí hay un gran porcentaje de gente que puede cambiarse y nuestro llamado es que esa gente se cambie. Pensemos que hace 40 años, cuando Coyhaique tenía 40.000 habitantes, el humo no era un gran problema. Por lo tanto, nosotros no basta, o sea, no es necesario que eliminemos todas las estufas, basta con que bajemos la cantidad de estufas del orden de 20.000 estufas, que la bajemos a 10.000 estufas de leña, y con eso ya se debiese solucionar el problema. Oscar, aquí hay una reflexión también de Javi, que dice que deberían informar más a la gente de los ciclohigrómetros, porque yo nunca había escuchado de eso. Además de que, como usted dice, no son caros y la gente pensaría en acceder a ellos. Excelente idea, Javi. Yo tengo una consulta, sí, Oscar. Perdón por ser a lo mejor la pesada, pero... Estoy echando de menos eso, si está demasiado fome siempre tenemos más críticas que... Ay, no quería caer en eso, lo siento, pero no me puedo quedar calladita. Lo dije, ¿qué? Boom, boom. Sí, ya está. Me acuerdo que se hizo mucha campaña sobre el recambio, mucha gente accedió a ese recambio, pero resulta que toda esta gente, o la mayoría de ellos, volvieron a tener leña, o volvieron a tener sus estufas antiguas. ¿Por qué? Porque el problema era el tema de las casas propiamente tal, de que no estaban muy bien cubiertas. Entonces mi consulta o mi crítica más que nada es sobre estas políticas de que se habla de los recambios, pero no se ve el fondo tampoco de cómo están hechas estas casas o estos hogares. ¿Hay alguna intención también en poner énfasis en eso o en abogar justamente en que si queremos hacer un cambio total, partamos literalmente por casa? Partamos por dónde estamos viviendo. Sí, a ver, efectivamente, Paulina, esa es una situación que yo entiendo. A mí no me tocó diseñar el plan de descontaminación, nosotros solamente nos corresponde fiscalizarlo, pero entiendo de que, considerando esa realidad, es que el plan de recambio de calefactores viene acompañado con este plan de reacondicionamiento térmico. Pero no era para todo, a eso voy. No es para todo. Claro, porque tiene un costo estratosférico y tampoco existe la capacidad técnica para realizar un recambio a todos. O sea, imagínate recambiar, hacer de nuevo, porque el recambio en muchas partes significa prácticamente hacer de nuevo la casa. O sea, las paredes, las estructuras, no todas las casas están estructuralmente aptas para realizar estos recambios. Por lo tanto, el esfuerzo de reacondicionamiento térmico es súper grande y se espera que parte de ese esfuerzo también sea asumido por el propietario.
que es finalmente quien va a recibir el beneficio. Sí, mi otra queja es, se habla mucho también sobre el uso del pellet, pero resulta de que este invierno lo vimos, o sea, más con la pandemia, lógicamente, filas enormes, enormes, y que no llegaba pellet. O sea, en algún momento se ha pensado, por ejemplo, aquí en Coyhaique tener nuestra propia fábrica de pellet, ya que es tan bueno a lo mejor, y no estar comprando en otras partes, como en Puerto Montt, Valdivia, si no me equivoco. Bueno, tenemos una fábrica de pellets. Justamente a raíz de esto había un proyecto y entiendo que la fábrica ya está operando. Está en Alto Baguales, donde antiguamente había un aserradero. Son de capitales españoles. Y si no me falla la memoria... me falló. No recuerdo cómo se llama. Pero está operando y debe empezar a vender pellets ya el próximo año, pellet regional. Ahora, lo que sucedió este año... fue una tormenta perfecta. Se dieron una serie de condiciones, probablemente, y aquí me van a colgar si alguien escucha esto, pero probablemente pudo haberse previsto y quizás faltó un poquito de gestión a nivel de, no sé, el Ceremi de Economía, prever un poco esta situación, porque efectivamente la pandemia nos obligó a estar más en casa, por lo tanto aumentaron los consumos. Se cerraron un par de plantas en el norte a raíz de justamente la pandemia y a raíz de que no tenían stock, y sucedió lo que sucedió. Es una pésima, es una muy mala señal para aquellas personas que quieren cambiarse a pellet. Sí, concuerdo plenamente contigo, fue una fea experiencia. Esperemos que nunca más se repita. Ojalá, y por último, disculpa, pero es que tengo que sacarme de estas dudas, porque se habla mucho ya de erradicar la leña por pellet o eléctrico, pero resulta que lo eléctrico, Oscar, es súper caro para cualquier bolsillo, o sea, digamos para familias normales. Y lo otro es que no sé si Coyhaique está capacitado, por ejemplo, para tener una gran cantidad de calefacción eléctrica. ¿Por qué? Porque este año también lo vimos, que se cortó muchas veces la luz. Entonces, se habla de muchas alternativas para descontaminar, pero no sé hasta qué punto el gobierno ha puesto justamente foco en esta región, propiamente tal, siendo una de las más contaminadas de Chile. Bueno, de hecho no es una de las más no es una de las más contaminadas, es la más contaminada. Eso sí. Es definitivo. No quería decirlo, pero sí. Y no solamente de Chile. ¿Ya? Claro. Mira, no sé, pucha, si yo tuviera todas esas respuestas, probablemente estaría diseñando políticas públicas en un escritorio en Santiago. Mira, aquí hay mucho de sociología. Yo he ido entendiendo un poquitito cómo se construyen las políticas públicas, porque me toca fiscalizarlas y me toca luchar y tratar de entender una serie de incongruencias, y que yo tampoco, y yo como funcionario público encargado de la fiscalización, muchas veces me cuestiono, oye, pero ¿cómo hicieron esto si esto no iba a resultar? Pero bueno, a veces las políticas públicas tienen que diseñarse sobre ciertas bases. Uno no puede diseñar una política para cada uno de los 60.000 habitantes de Coyhaique, para cada uno de los 20.000 hogares de Coyhaique. Hay que generar una política pública que sea, primero, pareja para toda la comunidad, y después que tenga un costo también razonable, un costo que sea abordable por el Estado. No tenemos un papá fisco, ¿cierto?, con una billetera infinita. Por lo tanto, hay que ir avanzando, no sé, probando, evaluando. Probablemente nadie pensó, por ejemplo, este año nadie previó lo que iba a suceder con el pellet. Escucha, más adelante habrá que empezar a preocuparse de eso. El tema de la calefacción eléctrica, mira, el tema de la calefacción eléctrica no solamente, es definitivamente lo más eficiente, ¿ya? Pero para poder calefaccionarse con energía eléctrica hay que tener suficiente energía eléctrica. Coyhaique, el sistema conectado, ¿cierto? Coyhaique Puerto Aysén consuma del orden de 20 megas.
Una central hidroeléctrica de las que se pensaba construir aquí en la región era de 400 megas. El proyecto total era del orden de 2.000 megas, si no me falla la memoria, 2.000, 2.500 megas, incluyendo energía austral e Hidroaicén. Pero nadie quiso tampoco eso. Entonces, cuesta un poco entender cómo compatibilizar. En Guadal, por ejemplo, se está construyendo una central hidroeléctrica de pasada. Es una central de pasada, no es una central de embalse. Es una central que asegura un caudal escénico de 10 veces el caudal ecológico mínimo. Tiene 1 mega, y aún así tiene la oposición de los vecinos de Guadal. Entonces, no sé, también la comunidad tiene que ser tiene que asumir su cuota de responsabilidad aquí, y no esperar que todo venga solucionado desde el papá fisco. Sí, por supuesto. Pero sí que los grandes a lo mejor si están obviamente contaminando que paguen, que paguen esta... Obviamente, si los grandes sí, bueno. Y por eso nosotros en general, a todo el que puede, lo obligamos por lo menos a los comercios, a cambiar. Y las estufas, y definitivamente los servicios públicos no debería saber pero ningún servicio público con calefacción a leña. De eso hay instrucciones reiteradas de intendencia al respecto, así que si hay algún servicio público o alguna oficina pública por ahí que ustedes vean que usa leña, vengan inmediatamente para acá porque es un tirón de oreja desde el Ceremi para abajo. Gracias, Oscar. Disculpa. No, está bien, sí. ¿Hay más dudas, chiquillos? Si no, para darle... La Mayra, que vive en Villa Ortega, no, perdón, dice aquí camino a Villa Ortega, ahí así como una fábrica donde venden pellets. No sé si será Esa Esa es la de los españoles. Bueno. Esa es la de los españoles. Bueno. Ahora igual, Oscar, emplazar una hidroeléctrica, aunque sea chica, mediana, en lugares como los Maquis o el proyecto hidroeléctrico de Hidroaicén, igual son temas no menores porque son pan para ahora y hambre para mañana, pensando en que después se provoca un gran desastre ambiental en un lugar que es en el fondo un paraíso, un recurso, un ecosistema. Entonces eso también se puede empatizar un poco con la gente que está oponiéndose como empoderada de sus localidades a esos proyectos. Sin duda que tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ser consumidores conscientes, y sabemos que las cosas se encarecen o ver alternativas, obvio, pero también emplazar en medio de estos paraísos estas centrales es como un tema no menor para el ecosistema en general. Efectivamente, Fran, tú diste con un punto súper importante. Aquí hay un valor intrínseco, está el valor paisajístico, el valor del disfrute, ¿ya? Y que es un valor que apunta también al bienestar social. Pero resulta que tener calefacción en invierno también apunta al bienestar social, ¿ya? Y tener los bosques de lenga, los bosques de notofago para poder caminar bajo su sombra también apunta al bienestar social. Entonces, ¿dónde vamos poniendo el equilibrio? ¿Qué vamos a quemar? ¿Vamos a quemar entonces parafina? ¿Y vamos a contaminar la atmósfera con gases de efecto invernadero? ¿O vamos a quemar gas con un resultado bueno similar? O sea, quemamos hidrocarburos, quemamos leña. ¿Cuántas centrales ponemos? No se trata tampoco de llenar la región de centrales. O sea, concuerdo plenamente contigo, hay lugares que tienen un valor paisajístico, un valor escénico, que en realidad cuesta un poco justificar la instalación de una central, sobre todo de embalse. ¿Ya? O lo mismo que ocurre con la leña, en el fondo se está produciendo una deforestación del bosque nativo para llevar la leña a tu hogar, pero sin un plan de reforestación del mismo. Entonces, en el fondo, yo digo que ahí está nuestro equilibrio o nuestra responsabilidad social de consumo, porque, por ejemplo, comprarle a un leñero certificado, tú le estás comprando a lo mejor el metro a 6 lucas más, 10 lucas más de lo que a un leñero que fue a sacar a un campo, pero te estás asegurando que detrás de ese leñero que está certificado hay un plan de manejo
con la medición de la humedad, con el plan de reforestación, con que esa leña lleva guardada más de un año para su secado. Entonces, en ese sentido, como que a lo mejor nuestra invitación es como a lo mejor ser parte de este cambio, o sea, ver, complementar energías para calefaccionarnos, hacer la invitación a la gente a ser responsable en sus consumos, a ver quién le compra. Lo que decía la estudiante en el chat, en el fondo, yo compro leña, mi mamá compra leña y jamás nos han medido con la maquinita, obvio, porque el leñero así no oficial va a andar con la carretilla y con un par de chocos bonitos arriba y para abajo el que chorrea el agua. Entonces, en ese sentido, claro, nuestra invitación es como lo que tú dejaste en el fondo como rebotando, que busquemos nosotros las alternativas, que vayamos complementando, que nos informemos, que denunciemos para que hayan fiscalizaciones. Entonces, en ese sentido, ahí ojo con la responsabilidad de consumo. Panchi, vuelvo a insistir en un tema súper importante. Hace mucho tiempo a un ministro casi se lo comieron porque dijo que en Coyhaique a la gente le gustaba andar en polera en su casa, ¿se acuerdan? Choripolera. Sí. Choripolera, ¿ya? Y resulta que es absolutamente cierto. El coyhaiquino, en general, no tiene desarrollado el concepto de temperatura de confort. ¿Cuál es la temperatura de confort? Es esa temperatura que me permite tener una vida razonablemente cómoda, ¿cierto? Y si afuera está nevando, y si afuera hay 10 grados bajo cero, yo no puedo esperar andar en short y polera en mi casa. O sea, si tengo afuera 10 grados bajo cero, me pongo una camisa y me pongo una chonga, me pongo un pantalón largo. Ahora, no se quiere decir que voy a andar con gorro y bufanda dentro de la casa, pero no tengo por qué tener 25 o 28 grados dentro de la casa. Si afuera tengo 10 grados bajo cero, o sea, una temperatura de confort usualmente fluctúa entre los 18 y los 21 grados. 22, ya, si usted es muy friolento. De ahí para arriba, estás botando plata, estás quemando combustible, estás quemando leña. Primero estás contaminando y estás botando plata. Entonces, no sea gilipollas, dijera un español. Y hay una medida muy simple. Venden en los chinos o en cualquier tiendecita así, unos termómetros y son bastante eficientes, termómetros de chiquititos, termómetros de pared, hay termómetros digitales, etcétera. Compren de esos termómetros y tengan en su casa, y regulen así la temperatura. Yo, por ejemplo, ahora en mi oficina... Disculpe, deberían informar, yo creo que deberían informar eso más a la gente, no tanto a nosotros. Bueno, nosotros igual les podemos informar a nuestros padres de que existen, ya que nos enteramos ahora recién que existen los silohidrómetros, pero más allá tendrían que informar más a la gente o colocar letreros, así como usted bien dice. Si tienen una página de Facebook, ustedes colocarlo en Facebook, en Feria Las Pulgas, no sé, informar a la gente, porque de hecho si yo no hubiese estado en esta clase hoy día, que casi falté, yo nunca hubiese sabido que existía eso. Gracias, Javiera. Sí, ese es un mea culpa que hacemos los servicios públicos. Tienes todísima la razón, Javiera. Nos falta mucho para socializar nuestras políticas, ¿no? Informar a la comunidad. Nunca es suficiente. Nosotros hemos hecho campañas puerta a puerta, pero nunca es suficiente. Así que gracias por el aporte. Esperemos que cada uno de ustedes ahora se vaya con esta inquietud y en sus casas el próximo invierno ayuden a regular la temperatura. O sea, no regulen la temperatura abriendo la ventana, o sea, no regulen la temperatura, ¿cierto? Uy, hace mucho calor, ya voy a abrir la puerta para que se vaya el calor, o sea, estoy tirando billetes para afuera. ¿Eh? Eso, no sé, ¿qué más? Rayos, dice la Nicole. Rayos, sí, de todas maneras. Bueno, Oscar, igual justamente de eso se trata este proyecto. Yo creo que los chicos es armar estas inquietudes, es hacerlos pensar, es hacerlos criticar, es meterles el bichito de que pucha Coyhaique, como dice el proyecto, es our heart, es nuestro corazón. Y este es el aire que estamos respirando, entonces
bacán que la Javi haya dicho lo que dijo, me encantó, me encantaron los otros comentarios también, porque esta es una forma igual de concientizar. Partamos por acá también, me imagino que acá los chicos van a comentarlos en su casa, con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, y eso es lo que queremos. ¿Ya? Así que yo, por mi parte, estoy súper agradecida también por eso. No, encantadísimo. Yo muy agradecido también por haberme dado la oportunidad. Nico, tú puedes, no sé, después le compartes el correo de la oficina, el número de la oficina para que lo tengan los chicos y cualquier consulta, cualquier duda, nos mantenemos en comunicación. Aquí en la oficina somos muy poquititos, ¿eh? En esta oficina regional somos solamente 5 funcionarios, somos todos de Coyhaique, todos Patagonia, así que con mucho gusto los podemos atender cuando tengan cualquier duda o consulta. Muchísimas gracias, Oscar, de verdad. Sí, oye, no se escapen porque nos queda una última y los voy a dejar aquí peleando. Primero agradecer, Oscar, porque de verdad estuvo genial la charla y le agradezco toda la intervención, chicas, a todos los que participaron. Pero vamos a hacer una pregunta de cierre con algo que estaba en la presentación de Oscar, ¿ya? Así que vamos a trabajar en Menti. Necesito que entren, les voy a dejar aquí en el chat entren a la página. Y ahora les pido a todos que participen. No quiero que solamente participen los estudiantes, sino que profe, Oscar, todos. Esto es anónimo. Y les voy a dejar la siguiente pregunta proyectada. Va a ser solamente una. Y hay una parte donde Oscar expuso acerca de las medidas estructurales del plan de descontaminación. Y en esta actividad lo que vamos a hacer es que ustedes tienen que rankear, según ustedes, cómo priorizarían estas 4 medidas que aparecían en estas como medidas estructurales del plan de descontaminación ambiental. Primero, reacondicionamiento térmico. Segundo, mejoramiento de leña y diversificación de la matriz. Tercero, sustitución de la leña. Cuarto, educación y difusión. Ustedes ordenan. Le ponen primero a la que ustedes creen que es primero y así sucesivamente. ¿Ya? Esto, ojalá que tengamos hartas respuestas porque desde esta charla nació como una muy buena discusión acerca de lo mismo. Así que voy a estar muy atento a todas sus respuestas. Recuerden, todos pueden participar, ingresan a la página y ponen ese código, ¿ya? Y Nicole, todo este rato estuvimos escuchando a Oscar. Sí. Miren cómo va mostrándose. Y miren la primera, miren la que va apareciendo primero. Educación y difusión. Súper, súper, súper interesante eso. Entre más respuestas tenemos, más colectiva es la respuesta y más podemos tener como hacia dónde podemos apuntar. Así que todas sus respuestas. ¡Ay, qué buena! Bueno, vamos. Pues aquí podemos llegar a 20 respuestas perfectamente. Somos 29 participantes, ¿eh? Sí, o sea, aquí mínimo 20. ¿Qué dice el ABP? ¿Qué dice toda la comunidad del liceo? ¿Qué dice superintendencia, los profes acerca de cuáles son las medidas estructurales, cómo las ordenamos? ¿Te va apareciendo la cantidad, Joali? Llevamos 9 respuestas. Sí, mira, se va moviendo el gráfico. Creo que De fuimos a la anterior derecha está la cantidad de personas que van respondiendo. Sí, hasta el momento vamos en las mismas 9, así que vamos, motívense. Ordenen según la prioridad que ustedes crean. ¿Cómo podríamos ordenar estas medidas estructurales que mencionó Oscar durante la charla? Bueno, aprovechando mientras responden, empezamos a dejar al tiro la invitación para la próxima semana. Seguimos nuestro ciclo de charlas de la ABP. Complementando incluso con esto mismo, viene el CIEP, que es el Centro de Investigación de los Ecosistemas de la Patagonia, con una persona que nos va a hablar acerca de los proyectos que se han llevado adelante también en la misma línea, tanto de lo que se ha hecho a nivel de gobierno, como también iniciativas del Centro de Investigación. Así que también, conéctense el próximo martes a la misma hora, y vamos a seguir conversando acerca de cómo podríamos nosotros aprender de otras experiencias, lo que se está haciendo en Coyhaique para poder aportar a nuestro proyecto. Y se viene el último trabajo, pues, Joal, que hay que... Tipo, que todas estas charlas son claves para lo tenemos el cierre. Yo no he querido decir nada.
Déjalo, déjalo. Lo voy a dejar ahí, pero tiene relación con esta experiencia. Exacto. Ya, tenemos 13 respuestas y este fue el panorama que se observó. Hay como una mayoría bien amplia que dice que la educación y la difusión es clave para lograr la medida estructural número 1 sería esa. Luego, reacondicionamiento térmico, mejoramiento de la leña y diversificación de la matriz, y luego sustitución de la leña, entendiendo que la leña es parte también de la cultura y el arraigo de la región. Nada, yo creo que ha sido una tremenda charla, no sé si Nico quiere pasar. Nada, pues, agradecer la presencia de todos los chicos y chicas de los segundos medios, agradecer la exposición de Oscar, de verdad que nos da muchos temas para conversar, da muchos temas para debatir, también agradecer que nos dé también su apreciación personal, que también es súper importante dentro de los servicios públicos. Así que eso, chiquillos, muchas gracias. Recuerden enviar sus trabajos, son 4 trabajos de ABP, hay un ofertón por ahí dando vuelta también, analícenlo, y eso. Nos vemos, chiquillos, muchas gracias. Sí, gracias a todos y a todas. ¿Quién es Yori Savage? Me quedó esa duda. Jordan. Jordan, po. Ah, yo. Millones de gracias, Oscar, de Un gusto verdad. haber compartido. Chao, chao. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao, niños. Chao, Antonella. Igual. Chao. Connie, te vamos a dejar ahí en asco hasta mucho rato. Chao. Chao, Chao. Connie. ¡Chao! ¿Cuál es tu duda, Connie? La Connie Cárcamo tiene una duda. Ahí está. Connie. Connie, pero activa tu micrófono. Ah, sobre el TNE. Ah, Estamos Yo también investigando tengo para la duda. ustedes también. Yo también tengo la duda. estamos aclarando para usted. Estamos investigando para ustedes. Tranquilo. Estamos en la etapa indagatoria. Connie, vamos a hacer un Vamos a hacer post, una infografía. una infografía, Connie. En nuestro propio ABP. Sí. Estamos investigando, Connie, pero tranquilo, nosotros nerviosos. Chao, Ale. Rayos. Chao, Ale. Rayos. Vale. Hasta luego. Cuídense. Cuídate mucho, Ale. Chao. Liebes Master Beverers. Bye, bye. Chao, Yarixa. Chao, Cami. Oye, ustedes tienen el poder porque puede que hayan quedado activadas las sesiones. Chao, Connie. Chao, profe. No, que estés bien. Chao, chao. Chao, Conita. Besitos. Chao. Besitos a sus padres. Ya, pues.